El valor es la piedra angular de la grandeza. Desde las victorias militares hasta los triunfos artísticos, desde el activismo social hasta el espíritu empresarial, todo lo que es grande y grandioso se consigue con valor. Pero eso no significa que el valor sea una virtud inalcanzable, una cualidad que pertenece únicamente a una élite moral. El valor conduce a grandes cosas en la vida, pero también es un elemento de la vida cotidiana, por lo que si quieres saber cómo construirlo, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a inspirarnos, vamos a aprovechar que estamos iniciando este nuevo año con algo de formación, pero sobre todo con este aspecto de ímpetu que muchas veces necesitamos. Vamos a hablar de este concepto del valor, o también habrá algunos que lo denominen valentía o incluso coraje. En este análisis vamos a comprender este concepto en estos tres términos. Es muy importante que entendamos que muchas veces nosotros dejamos de hacer las cosas simplemente por un temor que suele ser inexistente realmente, pero domina nuestra vida. Es por esto que he decidido tomar este primer análisis del año con el libro La valentía llama, o bien también se le puede encontrar como El valor está llamando. Y es tanto una meditación sobre la valentía como una guía para tener coraje, desde cómo disipar los miedos hasta los beneficios de dar primero pequeños pasos, da consejos concretos para construir el coraje y expone en una escritura rica en anécdotas las formas sencillas en que cada uno de nosotros puede volverse un poco más valiente. ¿Para quién va dirigido este análisis? Para los temerosos que necesitan una fuerte dosis de audacia, también para los que ya son valientes y quieren serlo aún más, y en sí cualquiera que esté interesado en saber cómo el valor ha marcado la historia. Y algo muy interesante, este libro se fundamenta en toda esta corriente del estoicismo, es decir, este tipo de filosofía de vida que nos lleva precisamente a estos conceptos del buen vivir. Es por esto que este análisis también trae ejemplos inspiradores extraídos de la historia antigua y moderna. Estos puntos que vamos a analizar nos presentan una visión de la vida que se vive con valentía y nos invita a ser valientes también. Aprenderemos aspectos importantes como el hecho de por qué pensar en tus miedos puede ser algo bueno, cómo un estadista griego superó el miedo con la lógica y lo que la valentía puede conseguir en menos de un minuto. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en septiembre del año 2021 y su autor es Ryan Holiday, que viene siendo también un autor bestseller o bien de los más vendidos de varios libros populares que examinan la filosofía antigua, sobre todo en este concepto del estoicismo. Sus obras han vendido más de 2 millones de ejemplares e incluyen El obstáculo es el camino y El ego es el enemigo. Estos dos libros también los encuentras en este canal, es decir, el análisis de ambos también están disponibles e incluso hay algunos otros análisis de este mismo autor dentro de este canal. Como puedes darte cuenta, viene siendo uno de los favoritos del programa Conocimiento Experto y la verdad es que es importante porque sus temas trascienden no nada más aspectos prácticos, sino también aspectos que nos llevan a replantear la forma de vivir. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de estos puntos y trata de implementar aquel o aquellos que más resuenen contigo, porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. ¿Qué dice? El valor significa enfrentarse voluntariamente a las dificultades y al peligro. Recuerda algo, vamos a hablar del valor, pero también en su sinónimo como valentía y también haciendo el mismo concepto hacia el coraje. Es decir, a veces encontrarán la palabra valor, otras veces valentía, otras veces coraje. En términos de este libro, simplemente nos trata de hacer entender que va hacia el mismo sentido. Entonces, ¿qué nos dice este primer punto? Nos habla que cuando la gente habla de valor, suele dividirlo en dos tipos diferentes, valor moral y valor físico.
El valor moral, dicen, es la capacidad de actuar como te dicta tu conciencia, incluso si eso significa desafiar las normas sociales o arriesgarse al escándalo y a los chismes. Los denunciantes y los que dicen la verdad son un ejemplo de este tipo de valor. No tienen miedo de confiar en sus propias convicciones internas sin importar las consecuencias. El valor físico, por otra parte, lo demuestran los soldados y los socorristas. Significa arriesgar la vida y la integridad física, poniendo en juego más el cuerpo que la propia reputación. Tal vez pienses que es una distinción útil, pero la pregunta es, ¿lo es realmente? Al fin y al cabo, no se reduce la valentía de todo tipo a una sola cosa: asumir riesgos, soportar el peligro, ponerse en peligro. El mensaje clave aquí es: el valor significa enfrentarse voluntariamente a las dificultades y al peligro. Seguro que has oído hablar de Hércules. Es una figura imponente, tanto en sentido literal como figurado, en los mitos de la antigua Grecia. Un guerrero rudo y de vida dura. Es fácil imaginarlo viviendo a la carrera, retosando por la vida en busca de apetitos y caprichos de cada minuto. Pero nada más lejos de la realidad. Hércules eligió voluntariamente soportar las dificultades. Cuando se le presentaron dos opciones, una vida fácil sin riesgos y una vida arriesgada con virtudes, tomó la decisión más valiente. Abrazó el riesgo y la lucha y pasó su vida persiguiendo la virtud. En la leyenda, la elección era muy dura. Hércules, entonces solo un joven, llegó a una encrucijada sombreada en las colinas de Grecia. El camino se bifurcaba y a lo largo de cada sendero había una mujer, cada una muy diferente de la otra. Una era una hermosa diosa, lujosamente vestida. Le sedujo con promesas de tranquilidad, placer y paz. Si la seguía, le aseguraba, nunca experimentaría dolor, penurias o privaciones. Su vida sería un sueño. Todos sus deseos estarían satisfechos. La otra mujer prometía algo muy diferente. Ella también era una diosa, pero iba vestida de forma muy sencilla. No atraía ni seducía y ofrecía una vida mucho menos tentadora. No una vida de placer, sino de lucha. No una vida de comodidad, sino de trabajo duro. Pero a pesar de todas las privaciones y los peligros a los que se enfrentaría Hércules, de todas las amenazas y los terrores, también ganaría algo. No el placer ni la facilidad, sino la gloria, la recompensa por vivir la vida contra viento y marea, por elegir valientemente la virtud. Hércules dudó brevemente y luego eligió el camino espinoso pero virtuoso, el que ha mantenido su nombre vivo durante eones. Tú también podrías dudar, pero elegirías lo que eligió Hércules. Y esto nos lleva a replantear un poco las enseñanzas de este análisis, sobre todo en los tiempos donde vivimos. ¿Cuántas veces no nos resulta muy fácil ser seducidos por lo que es fácil, por lo que es sencillo, por lo que es rápido, el éxito efímero? Incluso, pues, si tú analizas redes sociales, te vas a dar cuenta que todo este concepto de estilo de vida, de ser millonario, de cómo vivir la vida de tus sueños, etcétera, de una forma muy sencilla, pues vende muchísimo. Y el otro concepto, ¿no?, del trabajo duro, el sacrificio y demás, pues la gente, digamos, que no le atrae. Esto nos lleva precisamente a replantear este tipo de definición de valentía, de coraje o de valor. Recuerda, hay dos tipos de valor, moral y físico. Y el valor moral se refiere a esta capacidad de actuar según lo que dicte tu conciencia. Muchas veces quizá perdemos este tipo de valor simplemente porque no podemos ir en contra de lo que el statu quo dice. Ojo, hay que tener, digamos, esta autenticidad, mantenerla independientemente de lo que por fuera nos esté impactando. También está esta cuestión del valor físico, que viene siendo cuando alguien arriesga su propia integridad física en función de los demás. Ahora, la pregunta es, valor moral, valor físico, quizá todo se pueda conjuntar en un solo concepto de valentía o coraje, que en pocas palabras es lo que nos dice este punto. El valor significa enfrentarse voluntariamente a las dificultades y al peligro. En otras palabras, sería elegir no lo que sería lo fácil, lo cómodo, lo sencillo, lo simple, lo que prácticamente nos coloque en zona de confort, sino tratar de buscar de manera voluntaria el propio crecimiento. Tratar de buscar o de encontrar incluso en nuestra propia vida
las situaciones que nos puedan llevar a un siguiente nivel en función de nuestra propia autenticidad. Ojo, es importante que nosotros no caigamos en la trampa. Más adelante vamos a analizar un poquito más este concepto, pero por ahora quiero que tengas este entendimiento y sobre todo esta analogía de Hércules nos ayuda a replantear la vida en la cual nos encontramos hoy, las tentaciones que existen y qué decisiones tomamos en torno a las mismas. No olvides la enseñanza de este punto número 1. El valor significa enfrentarse voluntariamente a las dificultades y al peligro. Pasamos al punto 2 que nos habla de los miedos. El punto 2 dice, la lógica puede ayudarte a superar tus miedos. Pregunta, ¿qué es lo que nos impide ser valientes? ¿Qué es lo que nos convierte en cobardes? En una palabra, es el miedo. Phobos en griego antiguo. El miedo es el enemigo del coraje, pero también es lo que hace posible el coraje en primer lugar. Después de todo, el valor no requiere inmunidad al miedo. No significa que los riesgos y los peligros no nos afecten. La valentía significa superar nuestros miedos. Significa reconocer los peligros, pero prevalecer igualmente. Incluso los valientes sienten miedo. Lo que les diferencia es que lo superan. ¿Pero cómo? Para responder a esta pregunta, volvamos a la antigua Grecia. El mensaje clave, la lógica puede ayudarte a superar tus miedos. Pericles fue probablemente el estadista más famoso de toda la historia de Grecia. Durante su larga y variada carrera política, el orgulloso ateniense se encargó en ocasiones de dirigir las tropas de la ciudad. En una de esas ocasiones, los hombres que tenía que dirigir se vieron repentinamente aterrorizados. La causa no era una amenaza de invasión ni la disminución de los suministros. No, las tropas de Pericles estaban asustadas por una tormenta. ¿Qué podría significar esta tormenta? ¿Qué significaba este cielo furioso y los truenos retumbantes? Los hombres sospechaban que el clima tempestuoso era una mala señal. Un terrible presagio, pero no Pericles. Pericles reunió a sus hombres, tomó 2 grandes rocas y las golpeó. Al igual que el trueno, el crujido de las rocas resonó fuertemente y ominosamente. Pericles no tenía los conocimientos científicos necesarios para explicar los truenos en detalle, pero de todos modos se hizo notar. ¿Qué era el trueno sino el ruido de los vientos que chocan, como las rocas que se agrietan? No podían los hombres ver que no había nada que temer. La lección aquí es simple. Cuando sientas miedo, debes, como Pericles, indagar en tus temores. Cuando se exponen a la clara luz de una mente lógica y razonadora, muchas amenazas se vuelven menos aterradoras. Los miedos no examinados pueden asustarte más de lo que deberían. El truco está en explorarlos y descomponerlos. Algunos miedos pueden resultar justificados, pero otros no son más amenazantes que el choque de rocas o el sonido de un trueno lejano. Me gustaría reforzar un poco las enseñanzas de este punto número 2, porque muchas veces no somos conscientes de esto. Te voy a preguntar algo. De los temores que tienes actualmente, ¿cuántos son reales y cuántos simplemente los tienes pero sin saber por qué los tienes? En otras palabras, muchas veces nosotros estamos arrastrando miedos del pasado que no sabemos por qué son, pero alguien nos dijo o simplemente la gente empezó a opinar sobre algo y nosotros compramos esa idea. No razonamos el porqué de ese miedo, simplemente lo tenemos y preferimos evitar cualquier situación que nos exponga al mismo, ¿cierto? Aquí lo que nos trata de dar a entender el autor es que si nosotros empezamos a reflexionar, sobre todo a razonar en los miedos que tenemos, será más fácil que encontremos una solución a los mismos. Algo que me gusta reforzar aquí es que menciona que el miedo es el enemigo del coraje, pero también es lo que hace posible el coraje en primer lugar. Es decir, nosotros podemos sentirnos inseguros sobre algo, pero esa inseguridad, si nosotros realmente queremos combatirla, vamos a sacar fuerza para hacerlo. ¿Ok? Por eso dice que la valentía significa superar nuestros miedos. No nada más se trata de no tener miedo, sino más bien reconocer los peligros,
pero poder prevalecer sobre los mismos. Es ahí donde la lógica puede ayudarnos. El hecho de cuestionar, de preguntarnos por qué nos da miedo tal situación, el preguntarnos qué es lo que nos aterroriza tanto, el preguntarnos el por qué sentimos ese temor, ese miedo sobre algún aspecto en particular. Cuando sientas miedo, indaga en tus temores. El truco, menciona, radica en explorarlos y descomponerlos. ¿Recuerdas la técnica de los por qué? Sería bueno que la implementaras aquí también. Es decir, si hay una situación que quieres encontrar solución, pero te cuesta trabajo o temes a algo, pregunta por qué. ¿Por qué temo a esto? Y da una respuesta. Y una vez que des esa respuesta, preguntas otra vez por qué. Y una vez que tengas una segunda respuesta, preguntas otra vez por qué. Y así te vas hasta 7 veces, de tal forma que puedas indagar en la esencia de realmente dónde está ese temor y por qué es que existe. Muy posiblemente te vas a dar cuenta que viene siendo algo que ni siquiera es tuyo, simplemente fue infundado, puede ser un trauma que alguien te generó, etcétera. Tú lo compraste, lo incorporaste dentro de tu propia mente, inconsciente o subconsciente, y ahora tienes que lidiar con el mismo muchas veces sin darte cuenta. Sería bueno que pongas a prueba esta cuestión de indagar en tus temores para que puedas explorarlos y descomponerlos en partes mínimas para que puedas hacer frente a cada una de ellas. No olvides la enseñanza de este punto número 2. La lógica puede ayudarte a superar tus miedos. Es turno del punto número 3, que ya nos lleva a confrontar estos miedos. El punto número 3 dice, no ignores tus miedos, defínelos. La vaguedad amplifica el miedo. Cuando las cosas son precisas, puedes ponerles límites. Cuando puedes ver los bordes de algo, cuando puedes percibir sus contornos, puedes saber lo grande que es. Pero cuando algo es sombrío, nebuloso e indefinido, evaluar la amenaza y contenerla es mucho más difícil. Bajo la influencia del miedo, tu mente magnifica las amenazas y los peligros, exagera, engaña y malinterpreta. Pero la solución no es dejar de pensar en tus miedos. Al contrario, tienes que pensar en ellos. Solo así podrás definirlos, sopesarlos y hacerte una idea de su magnitud y escala reales. En otras palabras, no apartes la mirada de las cosas que te asustan. Eso solo hará que parezcan aún más amenazantes. Mira tus miedos el tiempo suficiente para delimitarlos, para establecer su verdadero tamaño. El mensaje clave, no ignores tus miedos, defínelos. El escritor y empresario Tim Ferriss recomienda un proceso llamado definición del miedo, que consiste en examinar y articular los temores que nos frenan en la vida. Es una buena idea y en realidad existe de una forma u otra desde hace mucho más tiempo de lo que se cree. Los estoicos, un grupo de filósofos activos en la época de la antigua Grecia y Roma, practicaban algo muy parecido. Séneca, un filósofo y escritor estoico romano, recomendaba lo que llamaba premeditatio malorum o premeditación de los males. Al igual que la fijación del miedo, esto implica traer a la mente las desgracias que la vida podría traernos. Si te familiarizas con esos miedos, la idea es que disminuyas su capacidad de intimidación. Un golpe para el que no estás preparado es lo peor de todo, pensaba Séneca, mientras que uno que anticipas quizá pueda hacerte daño, pero no acabar contigo. John D. Rockefeller lo entendía y solía preguntarse a sí mismo con regularidad: supongamos que los campos de petróleo se agotan. En otras palabras, ¿qué haría si los cimientos de su imperio empresarial se desmoronan? Rockefeller se mantuvo alerta y ágil con este tipo de pensamiento e hizo una fortuna durante los pánicos del mercado a lo largo del siglo XIX. Ahora bien, meditar sobre tus miedos no garantiza que te conviertas en multimillonario ni mucho menos, pero puede ayudarte a dejar de magnificar esos miedos y a estar mejor preparado para afrontarlos si alguna vez surgen. Y vamos a reforzar la idea de este punto número 3. Es sumamente claro. Se refiere a dejar de lado lo ambiguo, es decir, tener claridad de los miedos que tenemos. Menciona algo, cuando nosotros podemos delimitar, somos precisos en relación
a algo, podemos saber su alcance. Entonces, cuando tenemos miedo a algo y este miedo, digamos, no queremos enfrentarnos al mismo, lo que lo vuelve sombrío, nebuloso e indefinido, entonces evaluar la amenaza y contenerla es mucho más difícil, simplemente porque no sabemos exactamente qué es lo que implica. Entonces, sobre esta cuestión, nosotros tendríamos que saber que muchas veces nuestra mente magnifica las amenazas y los peligros cuando está influenciada por el miedo. ¿Qué tendríamos que hacer? Pensar en ellos, no evitarlos. La gente, por ejemplo, le suele, como se dice de este lado, sacar la vuelta. Suele evitarlos a toda costa, prefiere no pensar en nada de eso porque suele decir que si piensa en ello lo va a traer. Todo depende bajo qué contexto lo hagas. El punto es que tú logres definir cuál es tu temor, logres sopesarlo, y te hagas una idea de su magnitud y escalas reales. Y una vez que tienes eso, entonces poder encontrar una solución al respecto. El ejemplo más típico que te voy a poner es este. ¿Cuál viene siendo uno de los miedos principales de la gente? La muerte. Entonces trata de no pensar en ello, ¿cierto? Trata de evitar cualquier situación relacionada a la muerte porque le da mucho miedo, ¿sí? Sin embargo, es algo que va a pasar. Entonces, bajo este contexto, ¿por qué simplemente no nos anticipamos a esa situación? Nosotros no sabemos cuándo va a pasar, pero en lugar de estar al día, digamos, arriesgándolo todo porque no queremos pensar en ello, ¿por qué no simplemente nos preparamos para eso? No importa cuándo pase, pero cuando suceda, ya no tenemos que estar, digamos, preocupados por esa situación. Un ejemplo típico, puedes contratar un seguro de vida, puedes contratar un seguro de gastos médicos mayores, puedes tener tu testamento listo, puedes hablar precisamente con las personas cercanas a ti de qué tiene que pasar una vez que tú no estés. Y una vez que tú definas exactamente, que confrontes este miedo y tengas ya lo que va a suceder después, te olvidas del asunto y vives tu vida, pero ya sin ese miedo que te está impactando. Es un ejemplo muy típico, muy simple de entender, pero sobre todo que puedes implementar. Recuerda, definición del miedo, que es examinar y articular los temores que nos frenan en la vida. Tenemos miedo a X o Y, en lugar de tratar de evitarlo a toda costa, simplemente tendríamos que tener claridad de lo que es y saber que pueden estar presentes, pero sin que nos descompongan, digámoslo así. O bien tomar referencia a lo que decía Séneca, que es traer a la mente las desgracias que la vida podría traernos, que es lo que estamos hablando. Nos anticipamos a estas desgracias, actuamos en concordancia y nos olvidamos del asunto. ¿Sí? La idea es que disminuyas su capacidad de intimidación. Esto es como en las inversiones, ¿no? A lo mejor tú tienes todo tu dinero en un solo tipo de inversión y estás preocupado constantemente porque ¿qué sucede si esta inversión se cae o bien si de pronto las cosas no funcionan? Entonces te dicen, pues no pongas todos los huevos en la misma canasta. Entonces vas anticipándote, digamos, a una situación y no dependes nada más de una sola cosa. Esto lo podemos llevar a cualquier situación en la vida, ¿cierto? Porque alguien puede tener temor en relación a perder un ser querido. Entonces pregúntate, si se pierde ese ser querido, ¿qué vas a hacer? Anticípate a esa situación. O bien, a lo mejor tienes un negocio, tienes un emprendimiento y demás, el cual depende totalmente de ti y entonces no quieres pensar en que cuando tú no estés, ¿qué va a suceder? Tendrías que tener claridad de eso. La razón de esto no es para que creas que las cosas van a pasar, sino más bien para que tú ya puedas vivir más tranquilo, teniendo, digamos, de alguna forma el plan definido de lo que va a suceder en caso de que eso se presente. Y listo, actúes en concordancia. De eso se trata este punto, de que no ignores tus miedos, de que logres tener claridad de los mismos y sobre todo saber qué hacer cuando esto se llegase a presentar. No olvides la enseñanza de este punto número 3, que es no ignores tus miedos, defínelos. Llegamos al punto 4, que nos habla de los pequeños pasos. El punto 4 dice, el valor puede comenzar con pequeños pasos. Cuando nos imaginamos acciones valientes, a menudo nos imaginamos gestos únicos, grandiosos y gloriosos, como un guerrero que corre hacia una aglomeración aterradora o un ciudadano recto que se niega a inclinarse ante un tirano. A veces la valentía tiene ese aspecto. A veces es realmente pintoresco y magnífico, pero no siempre.
A menudo el valor implica pasos más pequeños y mundanos. Tómalo de Aristóteles, que pensaba que las virtudes son cosas que adquirimos día a día. Nos convertimos en constructores construyendo constantemente y en arpistas tocando constantemente el arpa. Así también nos convertimos en valientes haciendo cosas valientes una y otra vez. No hay que empezar a lo grande, se puede empezar a lo pequeño. El mensaje clave aquí es: el valor puede empezar con pequeños pasos. Cuando Florence Nightingale se planteó dar los primeros pasos en su carrera médica, se sintió intimidada. Como dama inglesa del siglo XIX, su vida estaba restringida por las inflexibles nociones de decoro y buena conducta. Ser enfermera se consideraba indigno de una mujer de su posición. Así que no empezó diciéndose a sí misma que iba a revolucionar su campo. No se prometió a sí misma ni a su familia que se convertiría en una de las mujeres más admiradas de la historia británica. Por el contrario, empezó con algo pequeño y se comprometió a trabajar en un hospital durante un verano. Y todo lo demás vino después de ese pequeño pero valiente paso. Como lo escribió la propia Nightingale: nunca pierdas la oportunidad de impulsar un comienzo práctico, por pequeño que sea. El valor puede empezar discretamente, aunque al final se convierta en algo audaz. Aún así, es importante no dudar demasiado tiempo. Thomas Edison consideraba que la vida era demasiado corta para molestarse en cosas pequeñas durante mucho tiempo. Siempre se sintió atraído por los proyectos difíciles, por las cosas que no son fáciles de descifrar, pero quizá los ejemplos de Edison y Nightingale no se contradigan, tal vez puedan conciliarse. No te preocupes si tus acciones valientes son pequeñas acciones para empezar, pero para que cuenten, asegúrate de que son pequeños pasos en direcciones importantes. Puede que Nightingale empezara trabajando solo un verano, pero estaba trabajando en el campo que acabaría redefiniendo. Empieza con algo pequeño, pero asegúrate de lo que empieces puede ser algún día algo grande. Y vamos a entender este punto porque hoy por hoy viene siendo uno de los aspectos más críticos, es decir, el poder de los pequeños pasos. Solemos subestimar esto. Nos venden la idea del 0 a 100 rápido, ¿cierto? Nos venden los cambios abruptos, cómo revolucionar tu vida, cómo cambiar para siempre tu situación rápido. Viene siendo el enfoque. La cuestión es que, como bien dijo Aristóteles, nos convertimos en personas valientes haciendo cosas valientes. Nos convertimos en lo que queremos ser, siendo cada día eso que queremos ser, por lo menos en pequeñas partes. Poco a poco, el poder de los hábitos aquí se hace presente de nuevo. Es importante que nosotros entendamos que no hay que subestimar el hecho de las pequeñas cosas. Menciona Nightingale: nunca pierdas la oportunidad de impulsar un comienzo práctico, por pequeño que sea. Muchas veces, cuando algo es demasiado pequeño, creemos que no tiene importancia porque no tendrá impacto. ¿Y sabes qué? Tienes razón. Cómete una rebanada de pizza todos los días. Posiblemente no pase nada al día siguiente, pero esa pequeña acción a lo largo del tiempo puede repercutir en tu salud. De igual forma, trata de caminar un poco cada día, 5 minutos si tú quieres. Quizá al día siguiente no notes cambios, pero a lo largo del tiempo eso puede tener un impacto positivo en tu salud. Me doy a entender. Las pequeñas acciones a lo largo del tiempo, con la congruencia y la constancia, es lo que genera algo sólido, para bien o para mal, en función de la acción que decidas. Ahora, también nos coloca en la contraparte que dice: Thomas Edison no dudaba demasiado tiempo en cosas pequeñas, siempre se iba hacia lo grande. ¿Qué significa esto? Nosotros, si tenemos claridad en lo que queremos, puede ser que esto que estamos buscando sea algo realmente significativo, pero está lejano. ¿Qué tendríamos que hacer? Pequeñas acciones que nos acerquen a ese objetivo día
a día. Es por esto que nos dicen, hay que asegurarnos de que estos pequeños pasos nos guían a direcciones importantes. Y tenemos que asegurarnos también de que lo que estamos empezando a hacer algún día puede convertirse en algo grande. Esa es la clave. No olvides la enseñanza de este punto número 4. El valor puede comenzar con pequeños pasos. Habiendo dicho lo anterior, llegamos ahora al punto 5, que nos ofrece una reflexión sobre lo que implica un acto de valentía. El punto 5 dice, un acto de valentía fundamental puede durar menos de un minuto. En octubre de 1960, Martin Luther King Jr. fue detenido en Atlanta, Georgia. Su delito, ser un hombre de color que intentó comer en un restaurante de uno de los grandes almacenes de la ciudad. Ahora bien, King era odiado por las autoridades sureñas, así que una vez detenido aprovecharon su oportunidad. Le negaron la libertad bajo fianza, lo retuvieron por otros cargos y lo enviaron a la prisión estatal. Allí, King iba a ser condenado a 4 meses de prisión. Temiendo que su marido fuera linchado o apaleado, Coretta Scott King se puso en contacto con 2 candidatos presidenciales, John F. Kennedy y Richard Nixon, para ver si podían ayudar. Eran unas elecciones sumamente reñidas y ambos necesitaban ganarse a los votantes de color, pero ninguno de los dos quería alienar a sus partidarios en el sur. Pregunta, ¿haría alguno de ellos lo valiente y proporcionaría ayuda? El mensaje clave, un acto de coraje fundamental, puede tardar menos de un minuto en realizarse. Ahora bien, Nixon era amigo de King y había supervisado las reformas de los derechos civiles bajo la presidencia de Eisenhower. Tenía todas las razones para intervenir y ayudar a King, pero no lo hizo. En cambio, fue Kennedy quien acudió en su ayuda. Primero, Kennedy llamó al gobernador de Georgia y luego a la esposa de King. Al mismo tiempo, hizo que su hermano, Robert Kennedy, hiciera una llamada al juez de Alabama, presionándolo para que liberara a King. Y King fue finalmente liberado. No solo eso, sino que hizo saber que Kennedy había estado a su lado cuando lo necesitaba. Al mes siguiente, Kennedy ganó las elecciones presidenciales por menos de medio punto porcentual, o 35,000 votos en 2 estados importantes. Unas cuantas acciones sencillas pero valientes hicieron que Kennedy ganara las elecciones, mientras que Nixon abandonó a King en su momento de necesidad. Kennedy se arriesgó e hizo lo correcto, que al final fue también lo estratégico. Nixon podría haber hecho las mismas breves llamadas telefónicas, apenas habría tardado un minuto, pero en lugar de eso dio a su rival la oportunidad perfecta para demostrar su valentía. A veces, ser valiente puede requerir solo 30 segundos de tu tiempo. A veces puede requerir 1 o 2 minutos. El tiempo necesario para enviar un correo electrónico, hacer una llamada telefónica o decir las palabras renuncio, según sea el caso. Y vamos a reflexionar un poco en esta historia, ¿no?, que nos está contando el autor, cómo una pequeña acción realmente puede tener grandes consecuencias. Muchas veces nosotros solemos, como decía el punto número 1, enaltecer las grandes acciones. Solemos pensar que un acto de valentía tiene que ser algo revolucionario, algo que va a impactar el mundo de sobremanera. Sin embargo, está en nuestro poder diario poder generar estos pequeños actos que en su momento pueden generar grandes consecuencias. Si nosotros caemos en la trampa de estar siempre ligados por el miedo, que fue lo que le pasó a Nixon en este caso, que él no se quiso arriesgar, no tuvo el valor moral que comentamos en el punto número 1, y le dio la oportunidad a Kennedy, que sí tuvo este valor moral, de que la historia pues prácticamente cambiase. Ahora, habrá muchas historias alrededor de todo esto, que no es el tema trascendental de este análisis y mucho menos de este punto. Sin embargo, nos sirve de entendimiento, ¿sí? Nos sirve precisamente para hacer una reflexión sobre cómo actuamos en nuestro día a día. Y esto lo lleva a alusión al statu quo. ¿Actuamos en concordancia al statu quo por temor? Es decir, porque no queremos salirnos de la norma y simplemente estar bien con los demás, y estamos renunciando a nuestro valor. O bien, si estamos actuando en concordancia independientemente de las consecuencias que pueda haber, pero siendo fieles a nuestra propia convicción.
Eso sería el punto central aquí para que reflexiones y que definas cómo es que riges tu vida. No olvides la enseñanza de este punto número 5. Un acto de valentía fundamental puede durar menos de un minuto. Y llegamos al sexto y último punto de este análisis que nos habla del heroísmo. Y dice, el heroísmo es el valor utilizado en beneficio de los demás. Todos conocemos el nombre de Martin Luther King, el ministro baptista y defensor de los derechos civiles. Es una de las figuras más destacadas del siglo XX. Pero, ¿cuántos de nosotros conocemos el nombre de Stanley Levinson? Probablemente solo una pequeña parte. Es una pena. Stanley Levinson redactó varios discursos para King. También organizó varias campañas de recaudación de fondos de King. Fue una figura clave que ayudó a King a alcanzar el éxito y la prominencia que finalmente le llegó. Pero cuando JFK, es decir, John F. Kennedy, se enteró de las acusaciones de que Levinson tenía simpatías comunistas, presionó a King para que cortara sus vínculos con él. ¿Cuál fue la respuesta de Levinson? Bueno, no fue lo que se podría esperar. No protestó, ni se declaró inocente. No le pidió a King que antepusiera la amistad. No, en un acto de heroísmo eligió desinteresadamente y en silencio dejar el movimiento, en lugar de empañarlo permaneciendo en él. El mensaje clave: el heroísmo es el valor utilizado en beneficio de los demás. Levinson tuvo el valor de alejarse tanto de una causa como de una figura por la que sentía devoción, porque sabía que su presencia sería un obstáculo para su éxito. En lugar de esperar a que King tomara una decisión agónica, actuó primero y se separó de la campaña de derechos civiles de King. Eso requería valor, pero no era el tipo de valor que busca la gloria o el engrandecimiento personal. Fue heroísmo, simple y llanamente, valentía desinteresada demostrada por el bien de los demás. El heroísmo significa hacer sacrificios por otras personas, significa ser un jugador de equipo. Todos recordamos a los Michael Jordan del mundo, esos seres humanos milagrosos que reclaman la gloria como si fuera su destino. Pero por cada Michael Jordan siempre también hay un Bill Cartwright, el co-capitán de Michael Jordan que llevó a los Chicago Bulls a sus 3 primeros campeonatos consecutivos. Un héroe es alguien que hace que su equipo sea mejor, que hace que sus compañeros sean más fuertes y más altos. Esto puede significar mostrar un sentido contagioso de fortaleza ante la adversidad, o puede significar inspirar a otros con su ejemplo o sus palabras. Y a veces incluso puede significar apartarse de su vocación por un bien mayor, como tuvo que hacer Stanley Levinson. Cuando el valor es tan desinteresado, lo llamamos heroísmo. Y vamos a reflexionar y cerrar con las enseñanzas de este punto número 6. En pocas palabras, ¿saben en qué se resume esto? Deja al ego de lado. Deja a esta noción del super yo. Deja a esta noción de querer ser el protagonista siempre. Es difícil. Claro que sí, porque al final queremos destacar, sobresalir y demás. Sin embargo, este hecho de actuar en torno a los demás es lo que en palabras del autor se define como heroísmo. ¿Y sabes cuál es su antagónico o su contrario? El egoísmo, es decir, cuando hacemos todo nada más por nosotros. Esto es muy interesante porque si empezamos a comprender que somos parte de un todo también, y entrando ya un poquito en estos temas quizá un poco más espirituales, que si nosotros funcionamos bien, pero si ayudamos que otros también funcionen bien, entonces vamos a hacer que en conjunto podamos funcionar mejor, es decir, como si formáramos parte de algo más grande. Esto es lo que ha llevado a muchas personas a que quizá en términos externos puede parecer que se sacrifican y por ende pasan a la historia, digamos, pues sin gloria, pero hicieron que su objetivo o por lo cual lucharon se pudiese manifestar. Esto es sumamente interesante y también duro de asimilar, porque casi es como olvidarnos de nosotros mismos en función de un objetivo más grande.
y es algo que cada persona va a tener que reflexionar en torno a su propia situación. Me gusta sobre todo este tipo de reflexiones entrando el año porque la gente está más susceptible a poder entender mejor este tipo de mensajes y no dejarse guiar por el día a día y simplemente por lo mismo de siempre. Recuerda, un héroe, si es que nosotros queremos ser héroes, ¿no?, en este contexto que el autor define, es alguien que hace que su equipo sea mejor, que hace que sus compañeros sean más fuertes, que hace que su comunidad sea más honorable. Y sabe bien que no se trata de su beneficio personal, sino del mejor resultado posible. Cuando el valor es así de desinteresado, es cuando lo solemos llamar heroísmo. No olvides la enseñanza de este punto número 6. El heroísmo es el valor utilizado en beneficio de los demás. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. El coraje significa someterse voluntariamente a las dificultades y arriesgar tu reputación, tu medio de vida o tu bienestar en aras de la virtud. No significa que nunca se experimente el miedo, pero sí que se puede gestionar, utilizando la lógica, por ejemplo, como Pericles, o simplemente imaginando y definiendo los miedos como aconsejaba Séneca. Aunque los actos de valentía que nos llegan a los libros de historia suelen ser grandiosos y gloriosos, la valentía no siempre se parece a eso, y menos al principio. A veces basta con un pequeño paso en la dirección correcta o un simple correo electrónico o un par de llamadas telefónicas. Finalmente, cuando el valor se persigue por el bien de los demás, cuando se hacen sacrificios por la vida y el bienestar de los demás, entonces se gana ese raro, poderoso y honrado título de heroísmo. No olvides las enseñanzas de este análisis. El valor significa enfrentarse voluntariamente a las dificultades y al peligro. La lógica puede ayudarte a superar tus miedos. No ignores tus miedos, defínelos. El valor puede comenzar con pequeños pasos. Un acto de valentía fundamental puede durar menos de un minuto. El heroísmo es el valor utilizado en beneficio de los demás. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente: prepárate para vagar por el desierto. Los hombres y mujeres valientes no siempre son bien recibidos por las sociedades en las que viven. Sócrates tuvo la valentía de cambiar las convicciones morales de la antigua Grecia, pero fue condenado a muerte por ello. Séneca fue exiliado. También lo fue el filósofo Epicteto. Las personas valientes, las que hablan con valentía y honestidad, suelen enfadar a la mayoría y a las autoridades de su época. Así que no esperes que todo el mundo acoja tu valentía. No esperes premios ni aclamaciones, al menos no al principio. Puede que primero tengas que soportar la soledad. Puede que tengas que vagar un tiempo por el desierto. Sin embargo, al final, el resultado llegará. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue La valentía llama. En inglés se le conoce como The Courage is Calling, de su autor Ryan Holiday. Un libro que nos ayuda a aprender cómo es el valor y cómo es que podemos demostrarlo. Un libro que es tanto una meditación sobre la valentía, así como una guía para tener coraje. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Qué es lo que te deja este análisis y cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica? Recuerda, el conocimiento pasivo de poco sirve. Hay que convertir esta información en conocimiento y la forma de hacerlo es implementándolo. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ya aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas. Y por último, y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, porque le tomas una imagen, un screenshot a este contenido, te vas a Instagram, me buscas @SalvadorMingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Domingo, un placer que estés revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son 3 niveles. El nivel número 1, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos, y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del conocimiento experto están análisis de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir. Son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso: emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.